Muy buenas tardes en sus marcas, que desde la televisión estamos listos para un nuevo recorrido en el tren de los años. ¿Me acompañas? Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Aquí de vuelta. Y seguro que has escuchado hablar sobre las personas que son muy buenas y se les hace el llamado de atención. Oye, tan buena que te utilizan a veces. O que si te haces de miel te comen las abejas. Hoy vamos a conversar un poco sobre las personas muy sensibles. Aquellos que lo traen, digo yo, que desde el punto de vista genético, que se define de manera general, o tuviera que ver con una postura nada más. Ay, hay mucha tela por donde cortar, así me gusta decir buenas tardes. Buenas tardes. Maris Lady, hablar sobre las personas muy sensibles, ¿las definiría la sensibilidad a toda costa? ¿O estaríamos hablando de aquellas que reaccionan ante hechos determinados con sensibilidad? Sí, estamos hablando de aquellas personas, se les define de esa forma como altamente sensibles porque sí constituye un rasgo innato, o sea, es algo temperamental, un rasgo de la personalidad temperamental con lo que nacemos y que en ocasiones es hereditario. Y sí tiene que ver con aquellas personas no solo como la respuesta que dan ante lo que llega, sino la forma en la que interpretan los acontecimientos que le ocurren. Incluso estamos hablando de sonidos, estamos hablando de gustos, de olores, o sea, de percepción desde el punto de vista de las sensaciones, que desde ese punto las personas con estas características, o sea, con este rasgo de la personalidad, pues por supuesto lo sienten de manera por encima del resto de las personas. Yo diría que están muy expuestas, porque evaluar todo el tiempo o depender todo el tiempo de esa sensibilidad nos hace en demasía sufrir. Bueno, puede ocurrir, por supuesto, porque estas personas son, a ver, en ocasiones se les dice que son muy vulnerables, que en ocasiones se victimizan, pero esto está un poco lejos de la realidad, porque el hecho de tener este rasgo de la personalidad no debe verse como un defecto, sino como una capacidad, digamos, que tú tienes, porque además tienes varios aspectos que te benefician, lejos de esto de que te haga sufrir. ¿Cuáles también. son los aspectos? ¿Cuáles son esos aspectos? Sí, cuando hablamos de aspectos que te benefician, estamos hablando de una persona con una capacidad intuitiva, estamos hablando de una persona que puede, que tiene la capacidad de empatizar con los demás. Muy observadora. Exactamente, una persona observadora, una persona que es capaz incluso de percibir emocionalmente el dolor ajeno. ¿Excesivamente empática o no tendría que vincularse con ese rasgo, con esa característica? Sí, puede ser excesivamente empático, se le dice hiperempatía. Es lo que puede caracterizar a este tipo de personas altamente sensibles. Vamos a hacer una pausa en la conversación porque ya servimos la mesa. Estamos disfrutando del banquete, que es saber, que es estar preparados, que es documentarnos un poco más acerca de las personas muy, pero que muy sensibles. No te vayas lejos. Hoy hablamos de las personas muy sensibles y ya supimos en un primer momento que se identifican por la sensibilidad para percibir determinadas posturas, sentimientos, pero que no queda ahí, porque hay una reacción, primero que todos, cuando se trata de olores, cuando se trata de contacto físico, de sensaciones que van más allá del razonar, del sentir. Sí. Bueno, le decíamos que hay fortalezas en eso por la intuición que se desarrolla, el sentido de la observación. Pero ¿qué nos preocupa? Que si esas personas están más propensas a
tener padecimientos desde el punto de vista psicológico, si pueden enfermar más fácil, porque estarían cogiéndose para ellos lo que no les toca, dicho en buen cubano. Exactamente, sí. Si no son capaces estas personas de canalizar y quedarse bien encerradas en estas emociones que son capaces de sentir, si no son capaces de entonces canalizar todas estas emociones, sí son más propensas a padecer, por supuesto, de sintomatología ansioso-depresiva con más frecuencia que el resto. Por supuesto, porque estas son las personas que les cuesta trabajo la crítica, son demasiado autoexigentes, tienen baja tolerancia a la frustración, cuestionan incluso el sentido de la vida con más frecuencia, el sentido de la muerte, para qué estoy. Y entonces cuando este tipo de emociones, sentimientos, no las canalizamos correctamente, pues por supuesto comienza entonces a aparecer todo este tipo de trastornos que pueden, por supuesto, atentar contra el bienestar emocional. Es imposible llegar a la adultez sin darnos cuenta que nos define el hecho de ser una persona muy sensible. Es casi que imposible, ¿eh? Sí, es Habría bien que darse complicado. cuenta. Es bien complicado porque, como ya decíamos, esto no es un trastorno en sí. No es un trastorno, es un rasgo de la personalidad. O sea, y que además es innato desde el punto de vista temperamental. Es decir, nacemos con ello, en ocasiones de niño no nos podemos dar cuenta, en ocasiones decimos, este niño es más payaso, hay cosas que no le gusta, incluso hacen arqueadas cuando algo en las comidas no les gusta, y decimos, ¿qué pasa? Sienten lo que uno dice, pero ¿dónde está? Yo no siento eso. No sé hasta qué punto he fallado criando a mi hijo y lo estoy haciendo tan, digamos, incapaz de poder tomar decisiones, incluso de lidiar, porque además les cuesta trabajo asumir cambios, a este tipo de personas les cuesta trabajo asumir cambios, incluso tomar decisiones cuando implican emociones y cuando implica tal vez el hecho de hacer sentir bien a otro o no, y entonces esto es un poco complicado y es más común de lo que creemos. Sí. Por eso puedes llegar incluso a la adultez sin saber que tú también eres una persona altamente sensible. Y decimos que es más común porque incluso en 10 personas que vemos en un lugar puede incluso haber una persona o 2 personas que pueden ser con este tipo de rasgos de la personalidad. Lo que incluso a veces pasa que esta persona que no sabe que es así, pues entonces se siente y tienes experiencias anteriores o incluso en el presente de ser diferente, de estar separada, de no encajar en los lugares, y entonces se lo asume más como, en ocasiones, como baja autoestima, como que no encajo porque soy rara. A mí me llama la atención que me dices que pudiéramos estar viviendo o contar en nuestra vida con determinadas situaciones o consecuencias de ser sensibles y no saberlo, y tal vez achacárselo a que no salió bien, que la gente no se porta bien con uno, y por ahí puede venir. Yo creo que sí tiene que haber solución si nos damos cuenta, si alguien nos alerta, si aprendemos a convivir con eso, con determinadas herramientas. Y además, también considero, por lo que me has dicho, que luego de verlo como una fortaleza, tendríamos que estar alerta, porque correría el riesgo la persona muy sensible a irse más pronto de una relación, por darse cuenta de lo que tu pareja no se ha dado cuenta aún, de no compartir en muchos espacios porque nota o evita vivir determinada sensación que se puede repetir en muchos lugares de grupos, entonces estaría como viviendo aislado. Sí, no tanto llegar al aislamiento, pero sí, por supuesto, estas personas se sienten más cómodos en grupos más pequeños. Requieren de una cierta soledad incluso para recargar este tipo de energía, porque en ocasiones no son las personas que pueden hacer muchas tareas con un nivel de exigencia de un tiempo limitado. O sea, son personas que necesitan de su tiempo, de una retirada para ellos mismos, de meditar, de razonar, pero cuando encontramos esta parte tal vez de la fortaleza y por supuesto canalizamos todo este conocimiento de ti mismo, de cómo eres, de que yo no soy raro, solo soy diferente,
pero no, porque no encaje aquí no significa que no encajo en ningún lugar. Ahora, la intuición pudiera confundir con estar siempre con la certeza de lo que está pensando el otro, la gente que nos rodea, y equivocarnos con frecuencia porque nos pasamos el tiempo adivinando. Sí, puede pasar. Es un peligro. En algún momento hicimos un programa relacionado con esto y el lado tal vez oscuro de esta intuición, de que no siempre estás en lo correcto. Y precisamente a estas personas les pasa que también aparecen algunos malestares desde el punto de vista psicológico, precisamente por esta rumiación de pensamientos disfuncionales, por estos pensamientos negativos de sufrir antes de que ocurra, de intuir que puede pasar algo que realmente no Todavía tienes en no la ha mano llegado. y que no depende ni está en tus manos. Y esto sí es importante, pues entonces si hasta hoy, supongo que el objetivo más bien del programa es precisamente si hasta hoy no sabías que eres una persona altamente sensible, pues puedes verlo no como un defecto o como algo que tienes que no tienes remedio. Porque cuando vemos a una persona altamente sensible que es capaz de darte un consejo que nadie más ha podido ver desde ese punto de vista, pues ahí lo estamos valorando, estamos viendo que sí, lejos Vale tener una gente así. lejos de ser un defecto, vuelvo y repito, puede ser un don, puede ser una bendición el hecho de tener, por supuesto, de serlo tú o tener a alguien que te rodea que se caracterice. Yo decía herramientas cuando de alguna manera las dejabas ver, y creo que durante el programa se ha dicho y coincidimos totalmente con otros temas que hemos tratado acerca del conocernos a nosotros mismos. Qué Sí. valioso puede ser no conformarnos, buscar ayuda, primero de amigos, y si hay que ir a un especialista, pues se va a un especialista. Por supuesto. Con la idea de que el tiempo que nos toca vivir, bueno, hacerlo mejor, ¿verdad? Por supuesto, de ganar en fortalezas, en debilidades, saber hasta qué punto esto puede atentar contra mí, la forma incluso en la que estoy viviendo, cómo enfrentar, como decíamos, los cambios de una manera que no te lacere tanto, sino que tú puedas ir modificándolo, aunque requiera de un poco más de tiempo. Bueno, yo concluyo que a mí me siguen gustando la gente sensibles. Claro que todo tiene su cuota, que hay que pensar muchísimo en uno primero, porque así estamos más fuertes para poder colaborar con los otros y sobre todo regresar al tren de los años. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.